Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 20 de febrero. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia. ¿Con quién te invoca? Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros, y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán a ustedes. Las aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar, están sujetos a ustedes. Todo lo que vive y se mueve, les servirá a ustedes. De alimento, se lo entrego a ustedes, lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes, y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 101. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo, y librar de la muerte al prisionero. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén
a darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor ha mirado la tierra desde el cielo. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado aquel que nos ha revelado el rostro misericordioso de Dios, para que también nosotros seamos misericordiosos. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, en este séptimo domingo del tiempo ordinario, cuando la palabra de Dios es una medicina que muchas veces no es según nuestro gusto, nuestra manera de pensar. Es una palabra que tiene dos filos. Con una nos consuela, pero con otra nos incomoda, porque no estamos haciendo o viviendo como Dios, nuestro Padre amoroso, quiere. Para que tengamos siempre apertura total a la palabra, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo, hermanos, el mensaje de hoy. Alguien me decía que había sido cristiano varias veces. ¿Y cómo así? Uno es cristiano una vez para siempre. Me dijo: sí, es que yo nací católico, pero fíjese que me llevaron a Estados Unidos, allá había una iglesia bautista y me hice bautista. Pero después me fui a otra ciudad y entonces me hice pentecostal, y ahora que regreso a mi tierra, pues no sé ni qué hacer, si católico o evangélico. Bueno, es un tema muy complicado, esta fragmentación, esta ruptura en pedacitos de la fe. Evidentemente no todo es lo mismo, ¿no? Pero uno tiene una prueba para saber si uno realmente es cristiano, si uno es misericordioso. Si perdonas, entonces ya eres cristiano. Hoy encontramos por segunda vez a David. Este rey, David, que era perseguido, bueno, todavía no era el rey totalmente, ¿no?, por este Saúl. Saúl, que era ciertamente un hombre que lo odiaba injustamente, por pura envidia, y quería matarlo. Hoy David tiene otra vez a Saúl en sus manos y no lo mata, lo perdona. Lo perdona porque dice: tú eres el ungido del Señor. Claro, todo esto provocó en Saúl una conversión. Después el pobre Saúl murió con su hijo Jonatán en una batalla, y David lo sintió,
porque David no era perfecto, pero tenía un buen corazón, un corazón misericordioso. Naturalmente, hermanos, esto se debe, como dice Pablo en la carta a los Corintios, a que impera en el hombre el Espíritu de Dios, no la carne. La carne se va a la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Qué vergüenza, me decía alguien, que en la televisión aparece gente que dice: yo soy cristiano pero no puedo perdonarlo, que lo maten. No digas soy cristiano entonces, porque el cristiano no puede llegar hasta el punto de la muerte de una vida, o el aborto, o la pena de muerte. Hay algo que se escapa porque no somos dueños de ella. El cristiano por eso es un signo de contradicción. Hoy Jesús lo pone clarísimo en el Evangelio: amen a los enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los difaman. Lutero leía este Evangelio en Mateo, cabalmente está prácticamente lo mismo, y decía: esto no lo puedo yo tolerar, esto va más allá. Y ciertamente nadie puede amar al enemigo, hablar bien del que habla mal de uno, dar al que le pide, si no es con la gracia de Dios. Nadie puede ser bueno a la altura que Dios pide si no es con la ayuda de Dios. Dame, Señor, lo que me pides, entonces pídeme lo que quieras, decía San Agustín. Pero el centro de la fe cristiana no es la venganza, no es una justicia inmediata, es siempre el misterio de la misericordia. Como dice la carta de Santiago: donde termina la justicia, comienza la misericordia. Ustedes pues no sean como la gente que saluda al que lo saluda, que ama al que lo ama. Ustedes amen a los enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa, para que su premio sea grande. No juzguen y no serán juzgados. Complicado esto, ¿cómo no juzgar? Juzgar a todos nos toca, evaluar a los padres a los hijos a los demás, pero no ir ya condenando. Esto es lo que el Evangelio quiere decir, ¿no? Purificarse para poder evaluar bien y sobre todo con misericordia. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿realmente somos cristianos? Porque decimos: y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, no recitemos el Padre Nuestro del diente al labio, sino poniendo todo esfuerzo para vivir el perdón, como hizo David con este Saúl. Y la segunda pregunta es: ¿cómo nosotros tratamos al mundo en una medida justiciera? Me tiras, te tiro, ojo por ojo, o queremos romper esa espiral de la venganza, esa espiral de la violencia, con el perdón, con la paz. No es la negación de la justicia, es la justicia que no termina en la justicia, sino llega hasta la misericordia. ¿Podemos ser cristianos de esta forma? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Divino Maestro, que nos pone delante un camino muy difícil, un camino que no es sino para los cristianos de corazón, para los santos, para las santas, que sin embargo estamos llamados a ser, y le decimos: oh Cristo, nunca podremos comprender como tú mismo en la cruz dijiste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú eres el Dios de la misericordia, ayúdanos a ser misericordiosos. El Dios del perdón, ayúdanos a perdonar. Tú eres aquel que no nos ha juzgado y condenado como merecíamos, sino el que nos ha otorgado el perdón. Esto es la vida nueva que el mundo necesita. Danos, Señor, tu Espíritu para que podamos perdonar, para que podamos dar, para que podamos amar según tu ejemplo. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación tomamos
el Salmo en su antífona, que dice precisamente, Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Me decía una persona que había escuchado a un sacerdote que decía, Dios es injusto porque no nos trata como merecemos. Y tiene razón, si Dios nos tratara como merecemos, no estaríamos ni tú ni yo. Pero Dios no puede pedirnos que seamos misericordiosos sin su ayuda. Entonces entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Cristo que está dando esta enseñanza y los demás se quedan asombrados. ¿Cómo es posible llegar a amar al que me odia, perdonar al que me hace daño? Bueno, este es el camino cuyo ejemplo es el mismo Señor en la cruz. Entremos en ese silencio diciendo una vez más, el Señor es compasivo y misericordioso. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues proponernos, ante todo, evitar la venganza. David es un ejemplo. Y eso que David no era cristiano, era de los que esperaban a Cristo. El ejemplo de David, sin duda, es el mismo Dios, compasivo y misericordioso. Nosotros como cristianos evitemos la venganza, el odio, que solo genera más odio y más venganza. Y en segundo lugar, pues ciertamente, hermanos, pidamos la fuerza de Dios. Amar a mi enemigo, orar por el que me maldice, dar al que me pide. Los santos lo han logrado no por su propia fuerza, porque Dios les ha ayudado con su Espíritu Santo. Ese Espíritu que fortalece, ese Espíritu que transforma, ese Espíritu que realmente necesitamos para poder ser en el fondo cristianos y para medir a los demás con una medida no solo de justicia cerrada, sino también de amor. Pidamos que esto sea posible por intercesión de María Santísima, el vaso espiritual, como decimos en el Santo Rosario, Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.